buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que me estén escuchando bien. Por favor, si alguien no escucha, avísenos que inmediatamente resolvemos el problema. Vamos a trabajar hoy un tema que en muchas experiencias es asumida como la sistematización en general. Y esto tiene que ver con dos razones. La primera es que para definitivamente muchísima gente, sistematizar es recuperar la experiencia. Y la segunda razón tiene que ver también con una práctica que hemos desarrollado en América Latina, que es la extrema valoración de nuestras prácticas. Y criterio que yo comparto porque las prácticas desarrolladas por experiencias de comunicación popular, comunicación para el desarrollo, educomunicación, son definitivamente experiencias valiosas que las tenemos que saber recuperar. Entonces, el hecho de recuperar ha sido identificado con sistematización. Yo me leí todos los trabajos que ustedes enviaron con su conceptualización de la autosistematización y sé que estamos de acuerdo con que sistematizar es algo más que recuperar la experiencia, ¿no? Es reflexionarla, es repensarla, es teorizarla para proyectar desde allá caminos que iluminen desde nuestras propias experiencias propuestas en distintos espacios, en distintas fronteras. Dicho esto, vamos a hacer un esfuerzo para colocar la recuperación de la experiencia en su verdadera dimensión, que es sumamente importante. Yo realmente comparto con la gente que dice que acaso el momento más importante de la sistematización es este, el de la recuperación de nuestra experiencia. En la medida en que con este curso virtual queremos también proporcionarles una metodología que ustedes la puedan aplicar luego en procesos propios de sistematización, nos estamos exigiendo a seguir algunos pasos. Y en este módulo vamos a trabajar 2 unidades y 3 ejercicios. Una vez definido el qué mismo queremos sistematizar, y que empecé a leer y les agradezco a todos los que enviaron. Me leí especialmente los trabajos que llegaron anoche de Chasquicón, de Cortos en Desarrollo, del CEDAL, de CEPAL, y creo que estamos bien encaminados, ¿no? Me imagino que las otras experiencias también han logrado aterrizar mucho más en el elemento concreto, el tema concreto que vamos a sistematizar. Entonces, este tema concreto, que mismo queremos sistematizar, es a partir de ahora el núcleo de nuestro trabajo. Tenemos que pensar en ese núcleo de trabajo, ya no tanto en la institución completa. La institución completa debe formar parte del contexto institucional, de la práctica, la experiencia, actividad concreta que vamos a sistematizar. Entonces, cuando hablamos de recuperación de la experiencia en el módulo 2, estamos hablando de recuperar la experiencia del tema concreto que van a ustedes autosistematizar, ¿no? El que mismo quieren autosistematizar. Para esto, entonces, en el módulo 2 vamos a desarrollar una primera unidad temática que tiene que ver con la definición del punto de partida. Y mi estimado Serafín, si me ayudas a pasar, por favor, las vistas, el punto de partida, lo vamos a entender como el momento fundacional de la práctica, o sea, de la práctica concreta que vamos a sistematizar. Este momento fundacional, este momento de arranque de nuestra experiencia, se desenvuelve siempre en una realidad concreta o en un contexto específico, o sea, en un lugar determinado y en un momento de la historia. La articulación entre estos dos elementos, la realidad y nuestra propuesta,
esta articulación hacen el punto de partida. Es decir, hay una realidad que está colocada ahí, en el contexto, en la cual intervenimos con nuestra propuesta. Y la primera intervención, la primera intención, ese es el punto de partida, ¿no? Que, como dice Óscar Jara, el amigo Óscar Jara, nos lleva a que para partir de la práctica tenemos que expresar lo que hacemos, sentimos y pensamos. Entonces, ayúdame con la siguiente vista, por favor, Serafín. Acá tenemos dibujado un poco el esquema de lo que vamos a trabajar para definir el punto de partida. En el primer globito, que tiene las letras RB, vamos a definir la realidad vivida o la realidad existente, es decir, la realidad tal cual era el momento que intervenimos con nuestra propuesta. Esta realidad puede seguir su curso, como sigue su curso toda realidad en toda sociedad, hacia algún lado. Nosotros intervenimos con nuestra propuesta, que está intervenida en el RFE, la realidad futura esperada, o la realidad que queremos construir, ¿no? Que constituye una alternativa a esta realidad que encontramos. Por ejemplo, si estamos trabajando en un barrio popular de cualquiera de las ciudades del continente, seguramente cuando empezamos a trabajar allá, nos encontramos en una realidad caracterizada por altos índices de pobreza, ausencia de servicios básicos, problemas de transporte, acaso tal vez también problemas de empleo, alta informalidad, ausencia de esperanzas para sus habitantes, en muchos casos inseguridad, visos de delincuencia, una problemática compleja en la cual tenemos que intervenir. Intervenimos con nuestra propuesta en esta realidad, identificando un tema, una problemática específica, un aspecto que quisiéramos superar y desde este aspecto, por supuesto, enfrentar esta realidad. Podría ser, estoy suponiendo, estoy hablando hipotéticamente, que en este barrio popular que menciono como ejemplo, nosotros elegimos la situación de los jóvenes. Jóvenes sin mucha esperanza de futuro, sin mucha claridad respecto a posibilidades laborales, acaso en algunos casos hasta con inclinación a caer en actos de delincuencia o anómicos, y entonces nos proponemos hacer algo. Me encanta, por ejemplo, las experiencias de las orquestas, ¿no? Que permiten la formación de jóvenes o niños, se incorporan a la orquesta y allá ha sido un proceso formativo que les señala nuevas formas de vida. ¿Acaso esta podría ser la experiencia con la que intervenimos en esta realidad? Eso es lo que tenemos que identificar en el punto de partida. ¿Cuál era la realidad en la que desarrollamos nuestra experiencia, el momento que arrancamos? ¿Y cuál era nuestra propuesta en esa realidad, en su inicio, en su fundación? Es importante que establezcamos con claridad este punto de partida, porque la manera como se realice va a definir a la larga la identidad, la naturaleza de lo que estamos trabajando. Y como ocurre en la vida cotidiana, en la vida de todos nosotros, en la vida de los proyectos, en la vida de las experiencias, también el momento fundacional suele ser determinante y decisivo en lo que se pueda hacer después. Si volvemos a la esquelita, nos encontramos con que hay un tercer globito, un tercer redondo, que tiene la sigla RT. Con esto queremos decir una realidad posible. Es decir, ¿qué habría pasado en la realidad vivida, en la realidad en la que intervenimos, si no hubiéramos realizado la práctica, la experiencia que estamos haciendo? Con toda seguridad,
que esa realidad habría derivado en indicadores y en situaciones aún más críticas de las cuales estamos partiendo. Entonces, aún sin existir esta realidad posible, es importante que la imaginemos, es importante que la pensemos, porque en mucho la justificación histórica, social, política de nuestras experiencias tiene que ver con que hemos logrado intervenir en una realidad para evitar que decaiga en situaciones de crisis peores. Por favor, vamos al siguiente cuadrito, Serafín. En este cuadro resumimos lo que expliqué antes. La primera fila, que dice cómo era la situación antes de desarrollar la experiencia, se refiere a la realidad vivida o a la realidad existente el momento que intervenimos con nuestra experiencia. Tenemos que intervenir en la parte de la descripción, definir muy sintéticamente, de manera punteada, sin gran redacción todavía, las características de esta situación en la que intervenimos. Los aspectos más resaltantes. No se trata de describirlo todo, no es un diagnóstico completo de la realidad en la que intervenimos. Es un señalamiento de los aspectos principales que se van a relacionar con la experiencia que desarrollamos nosotros como alternativa, como respuesta, como realidad futura esperada que quisiéramos construir. Las siguientes filas, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta fila, hacen referencia a nuestra propuesta, el momento que empieza, el momento de su arranque, el momento de su fundación, ¿no? Y ahí tenemos que establecer qué factor de esa realidad que anotamos en la columna de arriba se propuso enfrentar la experiencia. No necesariamente toda la realidad, ¿no es cierto?, sino un aspecto de esa realidad que enfrenta el proyecto. Simplemente la señalamos y diremos ahí la marginalidad del barrio o la desorganización de las mujeres, lo que fuera, lo que correspondiere y que por lo general suele ser un problema. En muy pocas ocasiones, este punto de partida suele ser una potencialidad. Es decir, que digamos, nos incorporamos a este barrio para potenciar su organización barrial. O sea, eso casi no suele pasar y si es así, pues hay que expresar una problemática crítica, negativa o una potencialidad si correspondiera el caso. Es decir, el qué mismo queremos enfrentar de esa realidad. Luego, en la siguiente fila, vamos a anotar los objetivos iniciales. Los propósitos iniciales, estén o no escritos. Si ustedes tuvieran el diseño de un proyecto que da nacimiento a su experiencia, deberíamos recuperar ese diseño de proyecto, de la creación de lo que estamos desarrollando y anotarlo ahí, o sea, simplemente copiarlo. Pero pasa muchísimas veces en nuestras experiencias que no tenemos nada escrito. Y esto está en la cabeza, en la mente de quienes soñaron con una propuesta que quieren trabajar. Entonces, vamos a recuperar de esa memoria el propósito que se plantearon con la experiencia que estamos desarrollando. Como estamos trabajando una sistematización de experiencias innovadoras de comunicación para el buen vivir, tenemos en la siguiente fila que especificar qué función cumplía en el arranque la comunicación. Era un elemento articulador, un elemento motivador, un elemento formativo, en fin, en cada experiencia ustedes mismos dirán qué función le asignaron, cumplía la comunicación. Y si fuera necesario en la siguiente fila, especificar igual de manera punteada, sintética, las principales actividades que desarrollaron. Y podrán decir, hicimos cursos formativos con líderes de manera participativa, no sé, lo que hubieran hecho como actividades principales, naturalmente comunicacionales y educativas, al arrancar la experiencia. Y finalmente, en la última fila, vamos a anotar el tercer globito que explicamos en el esquema anterior. Es decir,
qué habría pasado en esa realidad en la que intervenimos si no se hubiera hecho nada, si no hubiera intervenido nuestro proyecto. Entonces, esto nos va a permitir establecer el punto de partida, es decir, cómo arrancamos en el desarrollo de nuestra experiencia. Establecer esto, vuelvo a decirles, es fundamental para recuperar con orden nuestra propia experiencia. Solamente un pequeño apunte metodológico. Por favor, no describan todavía ampliamente la historia de la fundación de su proyecto, sino simplemente la puntearemos. Más adelante, en base a este punteo, vamos a explayarnos y relatar ampliamente no solamente el momento de creación de nuestra experiencia, sino todo su desarrollo. En este momento es importante rescatar de la memoria los aspectos principales que justificaron la existencia y el inicio de nuestro proyecto. Vamos adelante, por favor, Serafín. Tenemos una pregunta de Daisy Vázquez, de CEDAL de Colombia, que dice, si el punto de inicio se ubica fuera del rango de tiempo que hemos propuesto sistematizar, ¿cómo lo relacionamos? Sí. Muchas gracias por la pregunta, Daisy. Tenemos que ir un poquito más allá entonces del lapso de tiempo que elegimos y necesariamente trabajar el momento de fundación, trabajar el momento de creación de la experiencia más allá del rango que elegimos. Más adelante ya cuando hagamos el desarrollo de la experiencia, podremos volver al rango elegido, es decir, me explico. Si tú hubieras elegido la sistematización de tu experiencia entre el 2000 y el 2018, perfecto, por las razones que justifican que sea así. Y la experiencia se hubiera creado en 2000, es decir, 10 años antes, volvamos al año 2000. Hagamos memoria de la creación y no importa, luego damos el salto al 2010, al 2018 para la sistematización. Es importante que establezcamos el momento de nacimiento, de surgimiento de la práctica. Si no hubiera más preguntas, acá estamos. Sí, perfecto, Serafín. Ya tenemos el siguiente esquema. No se asusten, por favor, por la manera como está diseñada. Si tiene que ver con que soy muy mal dibujante en este formato y en todos. Es un cuadro muy sencillito de trabajar. Cuando hacemos sistematización, una vez establecido el punto de partida que vimos, es importante establecer las principales etapas o los principales hitos del desarrollo de nuestra experiencia. Es importantísimo establecerlos porque nada en la historia, ni en el desarrollo de los seres humanos, ni de las sociedades, ni de la naturaleza, nada es lineal. Todo siempre está sujeto a permanentes modificaciones, cambios, atrasos, retrocesos y por supuesto también la vida de las experiencias, la vida de las prácticas sociales. Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es, partiendo del punto de partida que ya lo tenemos establecido, el momento de la fundación, señalar los hechos, acontecimientos, hitos, etapas más importantes del desarrollo de nuestra experiencia. No se trata de desarrollarlo todos los hitos, sino los más significativos. ¿Cuántos son? Solamente depende de cada experiencia, de cada proyecto. En algunos casos podrán ser 1 o 2 etapas, en otras 5, eso depende de cada experiencia. Y vuelvo a la pregunta de Daisy, para pedirle a Daisy que hagamos este ejercicio de las etapas o línea de tiempo, de los hitos, desde el inicio de su experiencia hasta la actualidad. Lo que seguramente hará Daisy es, si tuviera
por ejemplo, 3 etapas, no quiere trabajar las 2 primeras, pero sí la última, y la desarrolla, o sea, la sistematización desarrollará de la última. Pero es importante que sepamos, para la historia institucional, para una clara explicación del desarrollo de nuestra experiencia, qué etapas anteriores a la que vamos a sistematizar ocurrieron. ¿Sí? Y en otros casos, seguramente sistematizarán todo el proceso, toda la experiencia. Lo que vamos a hacer para trabajar este esquema, lastimosamente creo que no lo puse en esta exposición, pero está en el texto que se los enviamos con un ejemplo, es convertir esto en un cuadrito. Un cuadrito donde primero definamos las etapas. Y las etapas tendrán que tener un nombre característico. O sea, siempre fundación. Yo creo que la primera etapa es siempre la creación, la fundación, el inicio del proyecto. Una segunda etapa podría ser, por ejemplo, la etapa de formación de los líderes. Una tercera etapa, acaso vaya a ser la etapa de expansión de la experiencia a otros barrios. Una tercera etapa podría ser, dependiendo siempre de cada experiencia, el paso del informativo a la programación total de la radio. En fin, cada etapa en verdad depende de la propia experiencia. A veces las etapas se suelen definir por aspectos tan concretos como la incorporación de una tecnología en nuestra experiencia. Yo me he encontrado con experiencias riquísimas donde la compra de una Mac que tiene una ductilidad enorme para trabajar documentos, para diagramar documentos, les permitió un salto de los folletos a la elaboración de cartillas y de periódico mural. O sea, en verdad, esta etapa, la definición de las etapas, pero depende de cada experiencia. He encontrado experiencias donde la contratación de una persona especializada en X tema permite marcar también una etapa, un acontecimiento, un hito importante en las instituciones. Vean ustedes en cada caso cuáles son las principales y las anotamos. Y de manera indicativa, no precisa las fechas. La primera etapa, el año 2000, la segunda etapa, de junio del 2000 a enero del 2010, aspectos que nos permitan ver en el tiempo, en la propia historia de su institución, cada una de las etapas. Y el contexto, o sea, qué estaba pasando en esa realidad en el desarrollo de cada etapa. Normalmente el contexto es muy cercano, es muy inmediato. Dirán, hubo organización de los jóvenes en el barrio. Segundo, dirán, el entusiasmo de los jóvenes generalizó en el barrio. En muy pocos casos, este contexto podrá irse un poco más allá al contexto nacional, cuando suele ser determinante, por ejemplo, una devaluación o un alza en el costo de los carburantes que motivó una organización distinta de la institución. Un contexto indicativo, todo esto indicativo, todo esto con elementos muy concretos que permitan establecer cuál es la línea del tiempo o las etapas o los ciclos del desarrollo de nuestro proyecto. Como indiqué en el anterior caso, todavía no grandes redacciones, todavía no grandes desarrollos, sino solamente un punteo de qué etapa y por qué se caracteriza de manera general cada una de estas etapas. Yo los voy a derivar a la revisión del texto que envié, del documento que envié, donde hay un ejemplo con un cuadrito que desarrolla este esquema del tiempo. Si lo pudieran graficar, ayuda mucho. Más adelante, si ustedes quisieran validar el trabajo que hacen, por ejemplo, con la comunidad con la que trabajan, el tener un esquema dibujado, un gráfico, ayuda mucho a recuperar la memoria colectiva. Bueno, el segundo ejercicio entonces es esto. Recordemos, el primero fue definir el punto de partida y el segundo es establecer las etapas, hitos más importantes del desarrollo de nuestra experiencia. ¿Sí? Entonces, por favor, avancemos, Serafín.
definidos, punteados estos hitos, ahora sí estamos en condiciones de narrar, de contar, de relatar, de compartir con otros, de testimoniar la experiencia que vivimos. El relato de la experiencia lo podríamos hacer al principio, pero como estamos sistematizando, y la sistematización requiere un rigor, requiere un orden, es importante los dos pasos anteriores, habiendo punteado elementos del punto de partida y de las etapas del desarrollo de nuestra experiencia. Lo que vamos a hacer ahora es devolverle corazón a la vivencia de nuestra experiencia. Vamos a salir del mundo de la razón y vamos a contar nuestras experiencias, también acudiendo a nuestros sentimientos, a nuestros sentipensamientos. De lo que se trata es que desde su fundación y etapa por etapa, o en el rango de tiempo que hayan elegido para sistematizar, así no sea toda la vida institucional, ese rango de tiempo quisiéramos que nos lo cuenten, que nos lo relaten, que nos hagan vivir esa experiencia. ¿Sí? Y para esto les vamos a pedir un ejercicio muy sencillito que consiste en que coloquen una grabadora o si tienen las posibilidades de filmar en video y cuenten la experiencia, relátenla. Yo tengo como ejemplo que hace poco tiempo, antes de empezar este curso, Merian Lynch nos visitó en la Secretaría Ejecutiva en Quito y empezó a contar la experiencia, empezó a narrar, a acordarse de todo, con anécdotas, con detalles, con balance de cosas positivas y negativas, simplemente contó su experiencia y fue muy rica. Nosotros quisiéramos algo así, que nos cuenten, que nos relaten, con todos los elementos que quisieran incorporar, cómo se desarrolló esta experiencia. Y ahí, si en el desarrollo de su experiencia hay cambios, justifiquen los cambios, explíquennoslos, hagan posible que quienes no conocemos su experiencia nos la apropiemos. Van a ver que la narrativa, el relato, el testimonio, la historia de vida es un arma contundente, es definitivamente un arma que tiene mucha fuerza para la superación de la experiencia. Y esto es lo que quisiéramos hacer. Solamente si alguno de ustedes tuviera la práctica suficiente, que alguna gente lo tiene y yo la envidio, de escribir, de narrar la experiencia como si la estuviera hablando, escríbanla también. Más adelante, por supuesto que la vamos a escribir. Pero escríbanla con sentimiento, con el alma, con el corazón, con todo el orgullo de la vivencia que desarrollaron. Muéstrennos los grandes logros, los grandes desafíos y las grandes dificultades también que afrontaron con el desarrollo de su experiencia. Entonces, vamos a contar lo vivido. Vamos, Serafín, por favor. No tomen esto como una camisa de fuerza. Son solamente elementos que incorporamos ahí como indicadores que de repente podrían ayudarles a contar su experiencia. Y en la primera columna a la izquierda hemos incorporado algunas preguntas que de repente podrían orientar este ejercicio. Pero más que estas preguntas, lo que yo quisiera pedirles es que siempre se pregunten ustedes mismos por qué. Y dirán, empezamos trabajando con los jóvenes de tal barrio para organizarlos en torno a un equipo de fútbol. ¿Por qué? Y dirán que era importante que los chicos salgan de las posibilidades de la delincuencia y se encaminen a actividades sanas. ¿Y por qué? Entonces pregúntense permanentemente por qué. Eso va a ayudar a un relato claro,
de la experiencia vivida. Y ahí, bueno, como indicadores nada más, anotamos en qué espacio se desarrolla cada fase de su experiencia, en qué lugar, en qué momento histórico, por qué, con qué sujetos trabajan, por qué acciones desarrollan en cada etapa, por qué avances lograron, por qué, y qué factores del contexto influyeron para que esto sea así. Si quieren, no hagan caso de esas preguntas, y si les parece, tómenlas en cuenta para relatar su experiencia. Lo importante es que nos la cuenten secuencialmente, cronológicamente en el tiempo. Hecho esto, les vamos a pedir un ejercicio adicional. Un par de entrevistas abiertas con compañeros, compañeras de las organizaciones con las que estamos trabajando. En este caso no interesa la cantidad, sino la calidad del relato. Que el relato de una persona represente el relato de muchos. En algunos casos, cuando los grupos no son muy grandes, podríamos hacer también un relato, la recuperación de una historia de vida colectiva. Es una entrevista colectiva. Sobre los mismos puntos que ustedes nos cuenten su experiencia, permitamos que los sujetos con los que trabajamos nos la cuenten también. Si quisiéramos poner números, yo diría no más de 2 entrevistas, no más de 2 historias, que enriquezcan y complementen lo que ustedes nos están contando. Y finalmente la tercera columna, si les parece, que quieren enriquecer su relato con fotografías, con videos, gráficos, recortes de prensa, lo que tuvieran, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Esto va sumando elementos para la redacción posterior de la sistematización que vamos a trabajar. ¿Por qué les pedimos audio o video para las experiencias que estamos recuperando, las que ustedes vivieron? Porque quisiéramos empezar a compartirlas. Quisiéramos empezar a aprender todos de la práctica de los otros. Y la manera mejor de aprenderla es conocerla de la voz de sus propios actores. Entonces, lo que ustedes nos relaten, lo vamos a colocar en uno de los sitios de la plataforma que estamos utilizando para este curso, de manera tal que todos los que estamos interviniendo en este proceso de autosistematización tengamos la posibilidad de acceder a todos los productos y aprender de ustedes y aprender de ellos. Estoy seguro que se formarán algunos grupos, algunas relaciones bilaterales entre experiencias parecidas que se irán interrogando cosas y proponiendo cosas para encaminar juntos, aprendiendo de los otros sus experiencias. Nos vamos a dar un tiempo suficiente para el desarrollo de estas actividades. No tengo lastimosamente las fechas acá porque la vista del curso se comió la vista de mi documento, pero no sé, Serafín, si tú me ayudas, por favor, en las fechas precisas de los trabajos que deben realizar los colegas. Nos vamos a dar una semana para la definición del punto de partida. El punto de partida no tienen que hacerse grandes problemas con esto, no tienen que salir a investigar nada, hacer encuestas ni nada. Eso está en la cabeza de ustedes y de la gente con la que trabajan para poder establecer el punto de partida con el punteo que les pedimos. Y lo mismo la línea del tiempo o el establecimiento de etapas, de hitos importantes, está también en la vivencia de ustedes. Creo que hemos asignado a cada uno de estos ejercicios una semana cada uno, de manera tal que nos demos al menos 3 semanas para el relato. El relato de lo vivido, si quisiéramos darles un tiempo suficiente, que tengan la posibilidad de pensar, de reflexionar, de ordenar las ideas e irnos narrando o de una o en varias veces lo que nos tienen que contar.
Entonces, en eso consiste el segundo módulo, en esto consiste la recuperación de la experiencia, que vuelvo a decir es una de las fases más ricas del proceso que estamos viviendo. Luego, más adelante, vamos a redactar, por supuesto, en base a todo esto que estamos acumulando. No se hagan todavía grandes problemas por la redacción, por favor, salvo que algunos de ustedes, en lugar de presentarnos grabada o filmada su experiencia, prefieran escribirla. En ese caso, sí, por favor, háganla vivencial, que nos guste, que nos apropiemos de la experiencia que ustedes están desarrollando. Estimado Serafín, no sé si tenemos algo más o hemos concluido ahí. Muy bien. Eso es lo que yo quería exponer sobre este módulo. Les dejaría con la palabra para cualquier pregunta, sugerencia, inquietud que tuvieran, estamos a la hora. Y antes de cederles la palabra, solamente un elemento más. Por la lectura de los trabajos que nos están enviando, encontramos que varios de ustedes ya realizaron procesos de sistematización. En esos casos, por favor, recuperen lo que ya tienen. No se trata de hacer otra cosa, sino simplemente de profundizar o de actualizar aquello que ya hubieran ustedes mismos sistematizado. Muy bien, entonces los escucho, colegas, para las inquietudes o sugerencias que tuvieran. Todos tienen la posibilidad de participar. Quienes tengan alguna pregunta, los que tengan micrófono, y si no, por favor, por escrito en la zona del chat podemos recibir alguna pregunta o comentario. Buenas. A ver, vamos, por favor, sí, simplemente nos vamos a poner en un pequeño orden. ¿Quién habla, por favor? ¿Desde dónde? Nada más. ¿Quién habla primero? Genoveva, creo que está con el micrófono activo. Sí. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Genoveva, de la Asociación de UNO de Perú. Mi consulta era la siguiente. Por ejemplo, nosotros, Juan Carlos y yo nos vamos a encargar de la sistematización de este nuevo proceso. Pero en el proceso de tiempo hay otras personas las que comenzaron la experiencia. Mi pregunta era más como, somos los que vamos a estar en la sistematización, pero nos vamos a encargar de, por ejemplo, entrevistar a las personas que fundaron una de las experiencias que vamos a contar, que es el Puracalle. Es como súper válido poder entrevistar a las personas que comenzaron la idea a que nosotros contarlas, ¿verdad? Por supuesto, Genoveva, por supuesto. Si están las posibilidades de ustedes de entrevistar, de grabar a las personas que estuvieron en la creación de la experiencia, hay que hacerlo. O si no, recuperar la experiencia. En el ejercicio que estamos haciendo, si pudiéramos escuchar de su propia voz el momento fundacional, sería fantástico. Pero sí debemos hablar con las personas que fundaron, que crearon la experiencia. Perfecto, gracias. Creo que eso es lo que daría más aporte en cuestión de la línea de tiempo también para eso. Pero era una duda, así que gracias. Gracias, Genoveva. Muy bien. Creo que estaba también Javier Portocarrero, que quería participar. En realidad había otra persona, pero mi pregunta era, la tenía en la cabeza sobre lo que ha señalado ya Genoveva, ¿no? Es decir, en algunas experiencias tenemos la suerte de todavía tener con nosotros a personas que han comenzado las experiencias, ¿no? Y creo que les pediría a los compañeros de las otras experiencias que justamente creo que hay que buscar a esas personas que tal vez por el paso de los años, por la edad, ya no siguen, pero que fueron los que dieron el impulso inicial, como lo ha señalado Adalit, y creo que ellos lo pueden tener aún más presente
en ese sentimiento que Adalid estaba señalando que era importante incorporar a esta parte de la sistematización. Entonces, eso, invocar, me gustaría ver, escuchar a las personas que fundaron, ¿no? Que estuvieron en el Big Bang de nuestra experiencia, y poderlas conocer no solamente con detalles, sino con el sentimiento con el cual fundaron las instituciones, ¿no? Muchas gracias por reforzar esto, estimado Javier. También recordarles que en el proyecto vamos a empezar muy pronto ya a presentar una página web, un sitio web, donde cada una de las experiencias de ustedes tendrá, por supuesto, su propio espacio. Entonces, va a ser buenísimo que gente fundadora podamos conocerla también en fotografías o en lo que pudieran, o sea, rescatar la experiencia y valorarla en toda su dimensión humana y social. Hay un detalle que en la plataforma todas las participaciones, todos los documentos y trabajos están a disposición para que podamos compartirlo también. Desde el chat, que es una de las opciones para poder conversar, hasta los foros que están abiertos en donde ustedes colocan sus trabajos, también está habilitado y en la posibilidad de poder compartir justamente sus experiencias, sus inquietudes, porque es una manera, como lo decía Adalid, de que todos nos podamos seguir alimentando del trabajo del otro. Entonces, en esa medida es útil y es necesario que podamos tratar de seguir comunicándonos todos por escrito o ahora que tenemos la posibilidad de los audios y de los videos. ¿Alguien más que quiera participar? Buenos días. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Carlos Méndez, de Radio Salinerito del Ecuador. Muy buenos días con todos los participantes. Pido disculpas, yo no pude estar presente o participar de la primera videoconferencia y me agrada mucho, sobre todo el que de muchos países estemos participando porque nos permite conocer experiencias latinoamericanas que enriquecen nuestro accionar. En todo caso, he escuchado con mucha atención la intervención de Adalid y en lo que se refiere a la tarea, cuando se responde a las preguntas del por qué, eso quiere decir que damos como pasos para atrás. ¿Hasta qué tiempo? Yo en la tarea puse que quiero sistematizar la creación de la radio comunitaria en donde yo como representante legal he tenido participación directa. Como fundación tenemos 15 años de vida y hemos visto nacer la radio comunitaria, pero antes ya hubo experiencias, yo conozco a las personas y me va a servir de mucha utilidad y también como fuente de información cuáles son los pasos que se dieron previos a la creación de lo que ahora tenemos ya la radio comunitaria. Pero como decía Adalid, siempre preguntas el por qué. Y decir por qué es retroceder cada vez más. ¿Hasta cuánto se puede retroceder? Esta sería mi referencia. Gracias. Gracias a ti, Carlos, muy amable. Permíteme decirte que una de las cosas que más estoy extrañando en el Ecuador son los productos salineritos. Esos quesos son definitivamente exquisitos. Carlos, en el punto de partida vamos al inicio mismo de la experiencia, antes de la radio. Yo pienso que la figura del padre Polo ahí es fundamental, ¿no? Es toda la creadora de él en este trabajo. Establezcamos bien ese punto de partida. Hagamos desde ese momento las etapas del desarrollo del proyecto y en una segunda o tercera etapa quizás aparezca la radio, que es el motivo de esta sistematización, ¿no? Primer trabajo, punto de partida, desde el origen. Las etapas todas, incluso las previas a lo que estamos sistematizando. Y la narración, el relato de la experiencia vivida de el que mismo queremos sistematizar. En tu caso, la radio comunitaria.
No sé si queda claro, mi estimado Carlos. Como decía usted, narrar todo desde antes, desde el inicio del proceso sería sumamente largo. Padre Antonio Así es. llegó a Salinas de Guaranda en el 71 ya a radicarse. Y desde ahí comienza el proceso de transformación de Salinas hasta lo que tenemos el día de hoy. Y yo de estos casi 50 años he participado en los 30 años, entonces conozco bastante Ajá. el y he estado también presente en los pininos, si se puede decir así, no sé si conocen esa terminología Sí. de lo que significa hacer radio, con un proyecto con la conferencia episcopal. Yo no lo hice el proyecto, yo estuve como asesor de la organización que asumió. Entonces conozco las personas que llevaron adelante ese proyecto, incluso la persona que llevó la contabilidad, espero que haya información en esta institución y ver cómo evolucionó hasta lo que tenemos hoy como radio. Ese sería el antecedente, pero ir mucho más atrás sería largo la sistematización. Sí, 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 sí. Por eso el relato es del periodo de tiempo de la sistematización, el periodo que elegimos. En tu caso, la radio comunitaria. Lo anterior se convierte en antecedentes del proyecto. ¿Sí? Gracias, Adalid. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No sé si he visto que está moviéndose Daisy o ¿quién más? Bueno, yo realmente quería agradecer el camino trazado. Hay dos cosas que me parecen importantes. Una es que nosotros hemos trabajado en varias regiones del país, entonces eh, creo que un poco lo que tendríamos que definir bien es si de cada país, de cada ciudad vamos a hacer una sistematización particular o si vamos a marcar hitos que puedan ser relevantes dependiendo del impacto que se ha tenido en cada ciudad. Y lo segundo es en relación como tal de la experiencia. Creo que hay teóricos que nos pueden ayudar un poquito para entender cómo esta experiencia se nutre en relación con los contextos locales. Me parece relevante pensar en el filósofo o los filósofos o en los educadores que nos han ayudado a pensar la experiencia, ¿no? Como Riquet, y me parece que eso vale mucho como para que aprendamos un poquito entre todos como qué entender por experiencia para que se enriquezca la narración y no, quiero decir, el hecho de que la narremos como una experiencia aislada puede no tener mucha relevancia. Si la podemos compartir con otros y hacerla replicable, pues vale la pena tener una dimensión amplia de lo que implica la experiencia, el concepto propio de experiencia. Muchas gracias. ¿Olvidaste decir tu nombre? Daisy Velázquez de CEDAL, Colombia. Daisy, gracias por tu intervención. Mira, yo he estado evitando acudir mucho a la academia, pero hay que hacerlo porque nos enriquece. Indudablemente, Paul Ricoeur nos da muchísimos elementos para definir la experiencia. Yo me comprometo a incorporar esta misma semana algunos textos cortos para leerlos y que nos permitan fortalecer este ejercicio. Te pediría lo mismo, Daisy, Sí, y a todos los que podamos aportar con lecturas que nos permitan aprender también en conjunto. Te agradezco mucho lo que estás diciendo, es el momento de la teorización. Definitivamente el pensamiento existente va a ser fundamental para entender y sobre todo proyectar nuestras prácticas. muchas gracias. También está Fabián Isa de Ecuador, Creandino. Bienvenido. Ángel. No se te escucha, Ángel. Te miramos, pero no escuchamos. Y ahora ya, creo que tú sí nos escuchas. Entonces, si no te funciona el micrófono, que esa es la ley de Murphy que ahí nos ha encontrado, de pronto si lo escribes en el chat. Qué pena no escucharlo a Fabián.
Sí, Fabián, creo que le pasamos la ley de Murphy para él ahora. Cuando todo está bien, algo pasó. Tal vez alguna otra intervención. Sí, tal vez alguna otra pregunta a alguien más, por favor. Están abiertos todos los micrófonos quienes tienen disponibilidad de micrófono y si no, por favor, por el chat. ¿Alguien más? Bueno, mientras tanto, yo voy tratando de recoger un par de detallitos que de pronto, como a medida de ahí, de algunos puntos como resumen, ¿no? La necesidad de identificar claramente el punto de partida desde donde es que arranca esta sistematización. El proyecto que yo voy a sistematizar, identificar claramente las etapas, los hitos que definen, que marcan el sentido, la formación, los logros, la administración, la tecnología, todos esos detallitos que nos ayudan como a identificar esos puntos especiales. Esto último, esta parte tercera, que es como que va a ser lo más emocionante, y esta palabra que es propia de Adalid, el de los sentipensamientos. Este ejercicio en video o audio para recoger la memoria, esos relatos que están ahí entre los miembros de la organización o de personas que pasaron por la organización, pero que nosotros podemos identificarlas, ubicarlas, en donde está la memoria, en donde están los datos, los relatos, todo eso. Y otro detalle fundamental, a cada cosa que usted vaya encontrando, a cada detalle que usted vaya poniendo, siempre la preguntita del por qué. Ese le va a ayudar como que a aterrizar en los detalles, en las situaciones, para que este trabajo sea como mucho más rico, mucho más aprovechado. No sé si hay algún detallito, Dalit, que habría que remarcar. Lo de las fechas, a propósito, están identificadas claramente en el documento y nosotros desde acá, desde la coordinación, unos días antes les estaremos pues ahí recordándoles cuándo enviar el trabajo, los detalles y la plataforma evidentemente estará activa y lista para recibir esos trabajos. Has hecho una excelente síntesis, Serafín. No tengo nada más que agregar a lo dicho. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos, Carlos Méndez dice de Radio Salinerito, con saludos cordiales en otra reunión. Ya se despide. Muy bien. Muy bien. Gracias, Carlos, por participar en este encuentro. Fabián, ahí está. Parece que se le descuadró el micrófono, pero transmito la pregunta antes de que nos desconectemos todos. Dice, desde la última lectura de la unidad temática 2, se recomendaba compactar el objetivo de la sistematización, enfocarnos en un hito. En este proceso, dice Fabián, he visto interesante darle a la sistematización para una mejor interpretación por etapas. Pienso en 3 etapas para encajonar las ideas. Ese es el comentario de Fabián Isa, de Creandino de Ecuador. Es un comentario pertinente. Recordarle a Fabián que desarrollemos las distintas etapas desde la creación y que profundice la narración de la etapa, del hito que eligió para la sistematización actual. Perfecto. Les recuerdo a todos, bueno, a los que están y si conectan con alguien más, que este video va a quedar, esta conferencia va a quedar grabada y la dejaremos habilitado también en el espacio de conferencias en la plataforma que estamos trabajando de comunicación para el buen vivir. Adalid, creo que no hay nada más, entonces te agradecemos mucho tu tiempo, tu paciencia, tu voluntad. Digo paciencia por aquello de que nos demoramos unos minutitos en cuadrar el PowerPoint, pero bueno, ya está resuelto y la próxima ya está como que aceitadito todo el sistema para que funcione mejor.
Muchas gracias, Serafín. Un agradecimiento y un abrazo fraterno de hermandad a todos los participantes. Se me está ocurriendo, mi estimado Serafín, que además del correo que nos permite comunicarnos permanentemente, podríamos ponernos a disposición también para este medio, para alguna consulta o diálogo que quisieran los compañeros. Yo no tendría ningún problema en volver a comunicarme por videoconferencia con los que quisieran, si es que programamos anteladamente esta posibilidad que es tan enriquecedora. Muchísimas gracias para todos y desde Bolivia, buenas tardes. Gracias, Adalid, y gracias con todos los que han participado y gracias por sus saludos también y sus despedidas de Miguel, de Eduardo, de Javier, de Pepe, de Shirley, Genoveva, de Daisy, de Fabián, de Alex Dávila también que ha estado participando, de doña Sonia que está por aquí al ladito, ¿verdad? Y creo que no me olvido de nadie, Miguel que está por ahí, Noemí, Pablo Salgado. Bienvenidos todos y ahí estamos al contacto. Yo les seguiré escribiendo por el WhatsApp, por el correo electrónico y si no, pues ya Adalid ha propuesto eso. Cuando veamos la necesidad, cuando haya gente que quiera comunicarse directamente, ya cuadraremos a qué momento Adalid puede habilitar su tiempo y su espacio para que podamos reunirnos y seguir conversando esto. Son reuniones totalmente abiertas en las que todos nos vamos a seguir enriqueciendo. Gracias, Adalid, y Dios mediante, pues ahí estamos y seguimos en contacto. Eso, muy bien. Gracias con todos y nada, seguimos en contacto. Un abrazo latinoamericano desde la mitad del mundo.